Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con nuestro libro de teoría musical, muy básico, de Francisco Moncada. Vamos a seguir viéndolo, analizando. En el video pasado estuve recibiendo algunos comentarios acerca de términos y pues descripciones que el libro da, ya que ahora existe mucho contenido de música, terminología, definiciones mucho más exactas. Pues a lo mejor este libro se queda un poco en lo antiguo, algo anticuado. Entonces, pues bueno, hay que tomarlo como una guía y no como la definición por encima de las demás. Así que ya con esto dicho, podemos continuar con lo que teníamos. Bueno, el primer punto que dice es qué es la notación. Y dice que la notación es el conjunto de signos gráficos que se emplean en la música. Esto sí se me hace muy interesante porque la música escrita en realidad, bueno, desde mi punto de vista, es una cosa gráfica. Nos muestra gráficamente qué pasa con el sonido, ya que el sonido pues es un fenómeno en ondas y vibraciones, pues no hay una forma de definirlo físicamente. Para esto nos sirven las gráficas. Las gráficas nos ayudan a entender cómo se ve ese sonido si lo escribiéramos para poder medir algunas cosas. Entonces me parece interesante. Y los símbolos principales que dice aquí son claves, notas, silencios, alteraciones, compases, líneas divisorias, adicionales, barras, barras de repetición y barras finales. O sea, lo más básico de teoría musical del signos dice que son estos. Entonces tenemos el pentagrama. Ya he hablado muchas veces del pentagrama en el canal, pero lo vuelvo a mencionar con la ayuda de este libro, que es el conjunto de 5 líneas horizontales paralelas. Ahí escribir todos los símbolos musicales, alturas, tiempos. O sea, es una herramienta muy útil en la música. Entonces, para contarlas, las vamos a contar desde abajo hacia arriba. 5 líneas y los espacios también son útiles, también funcionan, nos ayudan. Bueno, líneas y espacios nos van a servir para colocar símbolos musicales y alturas musicales. ¿Recuerdas? En el capítulo anterior vimos algunos elementos. La altura era una de las importantes, ya que así medimos qué tan agudo o qué tan grave es un sonido y así le podemos dar nombre, do, re, mi, fa, sol, la. Para saber esa altura necesitamos una clave. La clave es el signo que se escribe al principio de cada pentagrama y sirve para determinar el nombre y la altura de las notas. Entonces, pues ya, eso nos dice mucho. Para saber si es do, re, mi, fa, sol, la, si, necesitamos una clave. Tenemos 3, sol, fa y do. Cada una nos va a indicar de diferente manera dónde se encuentran las notas musicales en ese pentagrama. Pues bueno, aquí, importante, te voy a hacer una recomendación. Para saber más de esto, te recomiendo ir al libro de lectura musical Dandelot. Incluso tengo un video totalmente dedicado a esto. Por si quieres tenerlo mucho más claro, ahí profundizo más con el libro Dandelot. Entonces te voy a dejar aquí una tarjeta para que analices ese libro, que junto con este deben hacer una muy buena mancuerna, complemento para poder aprender. Aquí tenemos una imagen de donde se colocan las claves. ¿Por qué hay diferentes claves? Bueno, porque cada instrumento tiene distintos registros. Hay instrumentos que trabajan más registros graves. Esto es porque el instrumento se hizo para emitir sonidos graves. Y para eso, como tenemos la clave de sol, pues hay muchas alturas, hay instrumentos que llevan muy abajo de la clave de sol y para eso se inventaron las otras claves como la de fa y la de do. Entonces por ahí la tenemos. Para eso hay diferentes claves. Por ejemplo, el piano ahí nos dice utiliza dos, la de sol y la de fa, porque utilizamos dos manos, una para los sonidos graves y una para los sonidos agudos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo darle el nombre a las notas. Si está en la segunda línea, en el caso de la clave de sol, la segunda línea todo se llama sol. El segundo espacio se llama la, que sigue de sol. Y para abajo, estaría abajo de sol está fa. Y abajo de fa mi y así sucesivamente vamos a encontrar las notas en el pentagrama, en las líneas y los espacios. Y pues aquí comenzamos con la de sol, que es la más común. Ya que tenemos el pentagrama y la clave de sol que nos indica la altura, ya sabemos dónde está do, re, mi, fa, sol. Ahora necesitamos escribir sobre el pentagrama. ¿Con qué vamos a escribir? Con notas, figuras musicales. Y aquí hay algunas que son la redonda, la blanca, la negra, la corchea. Son las más básicas de todas. Todas ellas también determinan un tiempo
digámoslo así. ¿Recuerdas los elementos de la música? Bueno, un elemento de la música también es el ritmo. El ritmo se va a medir por medio de figuras. Si recuerdas el capítulo anterior, lo dije. El ritmo nos va a indicar la agrupación de cuánto deben de sonar, cuánto deben de durar. Pues estas figuras de redonda, blanca, tienen diferentes tiempos, diferentes formas de medirse. Por lo regular, las redondas son sonidos más grandes y entre más se va haciendo pequeña la figura, son tiempos más cortos. Esto no indica la velocidad, esto solamente indica el tiempo que debe de durar, no la velocidad. Ahora, aquí hago otro paréntesis. ¿Quieres saber más acerca de esto? El libro de teoría no te profundiza con ejercicios y con muchos ejemplos, pero hay otros libros que sí. Por ejemplo, el de Annie Carothers, que ya hice un review también de varias de las lecciones de ahí, que nos enseña así paso a pasito cómo funcionan las figuras rítmicas. Te lo recomiendo mucho. El nombre de las notas musicales, como ya lo mencionamos muchas veces, son do, re, mi, fa, sol, la, si. Y hay otra notación que le suelen decir la notación americana, que sería la, a, si, be, do, se, re, de, mi, fa, f y sol una G. Para irnos a tecnicismos de figuras rítmicas, tenemos que una redonda, digámoslo así, va a ser una unidad, la blanca es la mitad, la negra es un cuarto de esa unidad, la corcha es un octavo, etcétera, 16avo, 32avo y 64avos. O sea, son distintos. Unidad, mitad, cuarto, octavo, 16avo y así sucesivamente. Tenemos figuras rítmicas que llenan una unidad. La redonda vamos a llamarlo que es nuestra unidad. Aquí es un poco la parte de las fracciones, dividir una cosa en dos para que se vayan multiplicando, se vayan haciendo más y así tenemos más o menos el valor de cada una de las notas. Entonces, como tenemos este valor equivalente por medio de la división de figuras, diríamos que una negra es lo mismo que la mitad de una blanca o un cuarto de una redonda, o 4 negras son igual a 2 blancas o a una redonda, 2 negras es igual a una blanca o a la mitad de una redonda. Entonces, esas equivalencias hay que entenderlas desde este punto. Te recuerdo, si quieres analizar esto mucho más profundamente, Carothers es un libro muy bueno para aprender. Aquí simplemente estamos viendo por encima cómo va a pasar. Otro elemento para las notas musicales es la plica, que es ese palito que se pone a un lado de la figura. Y se suele escribir hasta el segundo espacio, se escriben las plicas hacia arriba y a partir de la tercera línea todas las plicas van hacia abajo. Aquí tenemos en las siguientes páginas una explicación acerca de todo esto de las figuras y sus equivalencias para que lo tengamos claro. Cuánto dura qué y pues muchos ejemplos habrá en otros libros. Aquí no hay ejemplos como de ejercicios, no hay ejercicios, pero te lo explica todo de una manera muy sencilla, que ya lo he explicado en videos. Te recuerdo, Carothers es un buen libro para aprenderlo. Entonces, aquí podemos analizar en la página número 30 que hay distintos tipos de medida para las figuras, binaria y ternaria. Aquellas que se dividen entre 2 y aquellas que se dividen entre 3. Para esto de 3 hay figuras que pueden llevar un puntillo. Estas por lo regular van a tener la duración de 3 subdivisiones. Por ejemplo, la blanca solamente se puede dividir en 2, o sea, en 2 negras. Esto quiere decir que es una figura binaria. Por otro lado, si una blanca tú le pones un puntillo, eso quiere decir que la blanca dura las 2 negras y una negra más, o sea, 3. El puntillo es una figura, una adición para una figura rítmica que hace que dure lo que dura más la mitad de lo que dura. Por decirlo así, la blanca dura 2, pues va con el puntillo va a durar otra de estas 3. Por ejemplo, una redonda con puntillo, la redonda dura 4 negras. Bueno, o 2 blancas, mejor dicho, 2 blancas. Entonces, si tienes un puntillo, va a valer otra de estas, 3 blancas. Para eso sirve el puntillo. A partir de aquí empieza a explicar mucho acerca de los tresillos, dosillos, que son figuras completamente irregulares. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, 3 notas que deben de caber en tiempo de 2 notas. ¿Recuerdas que te dije, por ejemplo,
la blanca que dura 2 negras. Bueno, si tú quieres incluir en el tiempo de una blanca 3 negras, sí se puede. Sería irregular y vas a tener que quitarles un cachito a cada una, pero sí puedes hacer 3. Eso se le llamaría tresillo. Si quieres meter 6, se llamaría seisillo. Todas estas páginas se dedican especialmente a estos que son los septillos, tresillos, quintillos. Es una información muy interesante, quizás un poco irrelevante al principio porque para cuando empezamos a estudiar casi no analizamos este tipo de figuras que vienen mucho después. Por ejemplo, la guitarra clásica no vi un quintillo hasta que ya estaba analizando obras un poco más complejas de tipo español. Entonces, pues esta parte quizás la podemos leer, pero la dejaremos un poco en stand-by y nos vamos a ir con lo que estábamos, de las figuras rítmicas básicas y lo que sigue. Cada figura rítmica es un sonido, digámoslo. Lo colocamos en el pentagrama y automáticamente se convierte en un sonido. Si yo agarro una figura de redonda y la pongo en el do, se convierte en un do. Pero, ¿qué pasa si yo quiero representar silencio? Porque no, la música no todo el tiempo está sonando. Hay piezas que requieren un silencio y regresan y así. Bueno, pues tenemos también los silencios representativos de cada figura rítmica, de la unidad, de la mitad, del cuarto, del octavo o como le llamamos redonda, blanca, negra. Hay silencio de redonda, silencio de blanca, silencio de negra, etc. Hasta aquí voy a dejar esta segunda parte del libro de teoría de Moncada. En este capítulo pudimos ver un poco de los símbolos básicos de la música, que son el pentagrama, uno que es basiquísimo, recuerda, son 5 líneas que nos van a determinar alturas y tiempos. Para determinar la altura vimos la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Nos enfocamos principalmente en la de sol, que nos indica que cada línea y cada espacio es una nota. Ahora, para darle el sonido a la nota, poder escribirlo, tenemos que utilizar figuras rítmicas, y las que conocimos en este capítulo son la redonda, la blanca, la negra y la corchea, que son las básicas. Hay figuras que son binarias y hay figuras que son ternarias, dependiendo en qué se puedan dividir. Espero que este video te haya sido útil para comprender esa parte de teoría muy básica. En el siguiente capítulo vamos a ver un poco más sobre armaduras, líneas adicionales y los primeros compases.